Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al soldado Cocripto, clase 63, veterano de guerra en Malvinas, Francisco Catalayú. ¿Cómo estás, Francisco? ¿Cómo te va, Matías? Bien, estoy muy bien. Gracias a vos por tomarte este tiempo y por hacerme esta entrevista para contar mis vivencias en Malvinas como soldado aeronáutico de la 9ª Brigada Aérea Comodoro Rivadavia. Exactamente, como estábamos hablando un ratito antes de empezar la entrevista, es un tema que muy poco se conoce, el tema del soldado aeronáutico, así que quiero agradecerte Sí, por tu tiempo no, no, y no, nada, poder estamos para conocer tu, eso. tu historia. Estamos para eso, para malvinizar. Somos lo... A mí mucho no me gusta decirlo por una falsa modestia o un pudor, Sí, pero somos los protagonistas. Tenemos la suerte de estar, de transitar en este momento y poder contar la historia. Es como te decía, malvinizar y contar exacto. cómo fue la gesta de Malvinas. Tomarlo de ese lado, como una gesta. Malvinas fue la última guerra convencional Ujú. donde se combatió cuerpo a cuerpo. Ya estas guerras no existen. Ahora Sí, es todo como estamos ahora, de una netbook, va a sí. apretarse un botón y te sale un misil. Ya no hay más guerras convencionales. Ujú. Y aparte, como siempre fue la historia de Argentina, fueron guerras, batallas libradas para defender los territorios nacionales nuestros, para defender la soberanía nacional, como lo hizo San Martín en su momento, como lo hizo Belgrano, como lo hizo el almirante Brown, como hicieron todos esos próceres que fueron gestas para libertadoras, para independizarnos. Y Malvinas fue la última, El y último fue capítulo. así, tal cual así. Exacto. Así que para empezar a conocerte un poquito más, me gustaría preguntarte en dónde naciste y dónde te tocó hacer el servicio militar obligatorio. Yo soy bien porteño, nací en el barrio de Saavedra, en el Hospital Pirovano, pero ya Ujú. vivíamos acá en el Talar. Yo soy del Talar, mi familia ya estaba viviendo en el Talar, provincia de Buenos Aires, partido de Tigre. Sí. Nací el 20 de julio de 1963 y me crié toda mi vida ahí, en el Talar, en la ciudad del Talar, en el barrio La Paloma, y ahora yo estoy viviendo en el barrio de Ricardo Rojas. Mi familia estaba compuesta por mi papá Santos, mi mamá Francisca y mis hermanos Juan Carlos, Aurora y María. Así que yo soy el último, el más Ujú. chiquito de todos. Sí. Y ya toda mi vida la hice ahí. Así que ahí estaba terminando la secundaria en ese momento, con 18, no todavía, sí ya había cumplido los 18 años, en julio. Sí. Y bueno, como era, por ahí muchos no lo saben, pero en ese momento había un servicio militar obligatorio que todo varón mayor de cumpliendo los 18 años tenía que prestar servicio a la patria en las diferentes fuerzas, sea Fuerza Aérea, Marina o Ejército. A Ujú. mí me toca Fuerza Aérea por el número de documento, que se hacía un sorteo nacional, que salían los diarios. Uno buscaba el número de su documento y bueno, y ahí salía el número. A mí me tocó el 853 y me tocó Fuerza Aérea. Sí. Así que me presento al Distrito Militar San Martín para hacer las revisaciones, todo como se hacía. Me hacen, salgo con el apto A, el apto físico A, o sea que Ujú. estaba perfectamente para hacer el servicio militar. Sí. Todos siempre teníamos la Esperanza. última posibilidad, por ahí teníamos algo y no nos aceptaban y ¿viste? Teníamos o el número bajo. Siempre soñábamos con sacar el número bajo para no hacer el servicio, ¿viste? Todas esas cosas que se hacían antes. Pero bueno, y me toca hacer el servicio militar en la Fuerza Aérea, en la 9ª Brigada Aérea de Comodoro Rivadavia. Llego el 11 de enero de 1982, Ujú. y bueno, ahí ya me incorporé a la 9ª Brigada Aérea, a la compañía de Policía Militar. La compañía de Policía Militar se encargaba de hacer la seguridad de la base. Y en la base estaba el aeropuerto General Mosconi de Comodoro Rivadavia. Ujú. También teníamos que darle seguridad también al aeropuerto, fuera del aeropuerto, ¿no? En los perímetros, porque Sí. dentro del aeropuerto estaba la policía militar, la Policía Aeronáutica Nacional en esos Ah, momentos. bien. Esos se encargaban dentro de las instalaciones, nosotros estábamos por fuera. Y en la base éramos encargados nosotros de hacer todas las guardias, las famosas guardias, Sí.
Así que nosotros nos encargábamos de ese rol. Y también estaba compuesta el escuadrón de tropas por la compañía de servicio, que eran los soldados que tenían algún oficio, y bueno, como cocinero, mozo, mecánico, y todos los afines que son los servicios dentro de una compañía, ¿no? Bien. Que supieran tener algún oficio y bueno, se iban a los destinos dentro de la brigada. Nosotros no, nosotros pertenecíamos ya por ser compañía de policía militar, estábamos dentro de la base siempre, y siempre en el escuadrón de tropas. Perfecto. Estábamos conformados por 4 secciones, todavía me acuerdo el nombre de las secciones: Chacabuco, Maipú, Salta y Tucumán. ¿Y la Y tuya cada cuál era? sección, Chacabuco. Chacabuco. Chacabuco, que eran las batallas Sí. de Belgrano. Sí. Y bueno, hacíamos guardia de 48, no, 24 por 48. 24 y descansábamos 48, pero descanso no era descanso esos 2 días, era la famosa fajina, Sí. el alistamiento, el adiestramiento en cuanto a armas y todo lo que era referido a la policía, ¿no? A la compañía de policía militar. ¿Y tu Así que jefe? estuvo bastante movido ¿Y, nuestra instrucción. y tu jefe en la PM, el que te daba instrucción, quién era? ¿Quién fue? Bueno, teníamos varios jefes, Sí. porque era por semana, o sea que había varios oficiales Ah, que iban tomando, cada semana ellos tomaban el mando de la compañía y bueno, y estábamos con ellos. O sea que teníamos varios. entiendo. Por lo general, el oficial de semana era un alférez. Estaba el alférez Aguerre, el alférez Antes, el alférez Di Santo, bueno, varios. Sí, sí. Y después los suboficiales, que eran mayormente cabos o cabo primero, Bien. que nos tocaban cada semana, teníamos diferentes suboficial y oficial de semana. Así que bueno, eso era más o menos cómo se movía la compañía en el día, ¿no? En el día a Perfecto. día. Y dentro de la base había varios puestos Ujú. donde nos teníamos que prestar las guardias. Bien. Eran 3 soldados por puesto, Sí. estaban los puestos dentro de la base, y después fuera de la base estaban los refugios antiaéreos, donde Ujú. se guardaban las bombas, las municiones, Sí. había una radio que también se hacía guardia ahí. Ujú. Entonces salíamos Bastante para movido. las afueras, claro. Esa era toda la vida de la compañía de policía militar, de los soldados. Y te hago una pregunta. De un simple joven de 18 años que sale del secundario a pasar a este tipo de vida, ¿cómo te afectó ese cambio? Mira, a mí particularmente no me afectó tanto, ¿no? Porque uno ya venía de una vida familiar. Eran otros tiempos en esa Ujú. época. Sí. Había otra conformación de familia, había otros valores, otro respeto, que ahora no lo vamos a hablar porque no viene Ujú. al caso. Sí, sí. Pero se respetaba mucho lo que era la figura del padre, la madre, Ujú. tener un orden. Entonces uno ya venía más o menos como curtido, vamos a decir. Sí. Yo, mientras estudiaba, tenía que trabajar también para ayudar en la casa y para hacer esas cosas. Entonces ya más o menos teníamos ese ejercicio, ¿no? Y no me costó tanto en sí. Sí la distancia, porque imagínate que los francos no podíamos ir a casa, Sí. nos teníamos que quedar ahí en la base. El primer franco que tuvimos fue una risa. Queríamos salir sí o sí, porque estábamos ya 2 meses metidos ahí adentro, imagínate Sí. todos los días bailando, saltando, el acostumbramiento, ¿viste eso? Sí. Y queríamos salir. Y bueno, salimos, no teníamos un mango, no teníamos nada, pero queríamos salir. Con la ropa que habíamos llevado, la única ropa que teníamos, porque no teníamos otro cambio de ropa. Sí. Y salimos a Comodoro. Bueno, de día todo bien, todo lindo, Comodoro, porque hacía calor, Ujú. estaban las playas, nos metíamos al mar, pero cuando llega la noche ahí, viste, hace frío. Bueno, andábamos, no teníamos dónde ir a dormir. Yo terminé durmiendo
un banco de una plaza, y todo así desparramado en la ciudad, ¿viste? Porque Sí. Comodoro Rivadavia era una ciudad había mucho, estaba el regimiento 8 también y el regimiento 9, y había muchos soldados con Cristo, así que era una ciudad muy concurrida con soldados. Y bueno, y andábamos así, esa fue la primera experiencia, la primera salida. Eso es lo que más costó, pero sí cuesta por ahí el desarraigo, a algunos le costaba un poco más, a otro un poco menos. Yo siempre digo que el servicio militar para mí no me costó tanto en ese sentido. Las famosas cargadas que te hacían los familiares, a mí, viste, siempre te despedían el domingo anterior, bueno, se junta la familia, hacen el asado, comemos todo, las cargadas. Y justo mi viejo me dice, a vos te va a tocar, dice, ir al sur a cuidar pingüinos, me dijo. Fíjate vos esa premonición, ¿no? Y justo me toca ir a Comodoro, porque él me acompaña hasta el Distrito Militar San Martín, junto con mi tío, sí, hermano de mi mamá, que era personal civil y trabajaba en el ejército en Campo de Mayo. Y él más o menos me decía cómo era la vida, ¿viste? Dentro de los regimientos y todo. Y bueno, me acompañan hasta San Martín, hasta el Distrito Militar, ellos quedan afuera, y nos suben en unos colectivos y nos llevan lo único que dijeron que íbamos a Palomar. Entonces ellos estaban afuera y yo puedo salir, sacar la cabeza por el colectivo. Yo, bueno, nos vamos a Palomar, ¿viste? Lo único que le pude decir. Sí. Y cuando llegamos a Palomar, bueno, arriba. no sabíamos si íbamos a Córdoba, porque Fuerza Aérea tenía destino Córdoba, que era lo que sabíamos nosotros, sí, lo más lejos que podíamos ir. Resulta que cuando subimos al avión, 300 monos en un 727, en el Boeing, sin en asiento. el famoso Boeing, sin asiento, rodilla con espalda, todo sentado, y las ventanillas todas tapadas con papel, para que no viéramos para afuera. Y bueno, escuchamos una voz y dice, bueno, destino Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, aproximadamente 2 horas de viaje. Y cuando bajamos allá, nosotros decimos, ¿y eso dónde queda? Comodoro Rivadavia. Sabíamos que era al sur todo, pero bueno, llegamos allá y lo que te recibe, lo primero que te recibe en Comodoro Rivadavia es el viento. Típico. El famoso viento patagónico. Sí. Y vos ves a tu alrededor cerro, la zona árida, ¿viste? Porque es tipo desértico. Vos ves la base, todo, y el viento. ¿Y ya dónde llegamos? Esa fue nuestra llegada a la base. A la base. Mira. Y ahí nos recibe, que fue después el jefe nuestro, el segundo oficial a cargo, el alférez Aguerre, y él nos recibe a toda la comitiva cuando bajamos del avión. Y lo primero que nos dice, escucha, bueno, soldado, acá no está su mamita para que le haga el churrasquito y para que le dé la lechita a la mañana. Acá ustedes se van a hacer hombres, ¿viste? Bueno, ese era el recibimiento. Así que imagínate, ¿viste? Pero yo más o menos estaba, no te digo que acostumbrado, pero más o menos encaminado. La pudimos, sí, la manejé bastante bien. Y la mayoría de los muchachos también. Estábamos más o menos ya acostumbrados a eso. No acostumbrados, pero sabíamos obedecer. Teníamos ese respeto, o sea, venía, viste, nosotros nos daban una orden y obedecíamos. No era que, viste, los quejábamos o algo, no, ya veníamos con ese ejercicio, ¿me entendés? Entiendo. Y esa más o menos fue la llegada, la recepción y cómo llegamos ahí a la 9ª Brigada. Bien. Nos dieron un ágape ahí, todo en el gimnasio. Sí. Y después, bueno, al gimnasio, porque ahí armaron las camas, porque estaba la clase vieja todavía, la clase 63, ya soldados viejos y pícaros, porque algunos se ponían a conseguir alguna tira de cabo y venían y te bailaban, ¿viste? Te juntaban, y uno no sabía, hasta que agarraba, claro. Pero después todo bien, ¿viste? Fuimos al gimnasio y ahí nos dieron los platos, la taza, todos los utensilios de limpieza y de rancho. Bien. Y bueno, y dormimos ahí 1 semana, 2 semanas, hasta que se fueron de baja los soldados viejos y ya fuimos cada uno a su compañía. Perfecto. Eso fue más o menos como
cómo fue nuestra llegada ahí a la brigada, Bien. Comodoro Rivadavia. Y eso fue en enero. De enero a abril, me imagino que fue toda De enero, esta preparación fuerte. de enero tuvimos una preparación habitual Sí. para lo que es la compañía de policía militar, que es el adiestramiento en armas, en combate, en cómo manejar un fusil, en ir a hacer tiro, carrera mar cuerpo a tierra, lo clásico. Por eso te digo que el descanso era eso. Esos 2 días que no hacíamos guardia era permanentemente desde que nos levantábamos hasta que nos acostábamos. Es decir, la instrucción. Eso hasta el que tomamos guardia más o menos en enero, febrero, en febrero sí. Mitad de febrero ya tomamos la guardia nosotros, la clase nueva. Hasta que vinimos un día, vine de guardia, ya casi en marzo, y nos vamos a duchar, y bueno, cuando estábamos luchando, dice, bueno, todo el descanso de guardia al gimnasio. Así como estábamos, nos pusimos los toallones, el grupo nuestro que estaba de guardia, sí, y nos fuimos al gimnasio a formar, y ahí estaban todos formados. Y ahí es donde nos dicen, bueno, acá se va a elegir un grupo de soldados que van a tener una misión. La misión es ir a asistir a un aeropuerto en el sur que tiene problemas edilicios, que tiene problemas de abastecimiento, que tiene algunos problemas, y esa compañía que se va a formar va a ir a prestar ayuda a ese aeropuerto. Así nos dijeron, no nos dijeron más nada. Sí. Así que ahora vamos a elegir 40 hombres, 45 hombres para esa misión. Y bueno, yo no sabía lo que era, pero yo quería ir, yo quería estar. Yo estaba ahí, estaba en la segunda fila y asomaba mi cabeza así por arriba, porque yo quería ir. Sí. Y todos querían estar. Y no sabíamos para qué, pero dicen, bueno, vamos a ver qué onda. Y ahí me elige el cabo Brizuela, que ya falleció. Después hay algo que te puedo contar sobre él. Un hombre muy íntegro, un militar, pero de ley, que nos cuidó. Él después te cuento, él me elige, y bueno, de ahí esos 40 hombres, de ese momento hasta el 2 de abril, vivíamos juntos en la compañía. Íbamos para todos lados. Y nos dieron una instrucción que después con el tiempo uno se da cuenta que fue una instrucción tipo infantería, por todo lo que nos enseñaron a manejar granadas, a manejar la MAC, a manejar el fusil, hacer combates nocturnos, también hicimos, enmascaramientos y todas esas cosas. Hicieron un dispositivo, porque después con el tiempo nosotros, ahí nos dimos cuenta después cuando fue el 2 de abril, que nuestra misión era tomar el aeropuerto en caso de que el desembarco no se podía haber dado, ¿viste? O que fallara el desembarco de los infantes. Entonces nuestra misión era, el Hércules iba a carretear la pista y nosotros nos teníamos que lanzar desde el Hércules y tomar las instalaciones del aeropuerto ahí de Malvinas. Y eso nosotros los ensayamos en la brigada. Lo ensayábamos eso, cómo tirarnos, cómo ir para hacer la toma del aeropuerto. Del aeropuerto de Malvinas. Que no lo tuvimos que hacer porque después ya el desembarco fue perfecto, de nuestros infantes, del BIN 2, y no lo hicimos. Pero esa era la misión específica, nuestra misión, porque estábamos pertrechados perfectamente. Ya te digo, teníamos 2 apuntadores de MAC, teníamos 2 apuntadores de FAP, que es el fusil automático pesado, que eran francotiradores, fueron elegidos porque eran buenos apuntadores y tenían buena cadencia de tiro, y después estábamos los fusileros, que estábamos compuestos por 4 secciones de 6 soldados, con fusiles, que nosotros éramos los encargados de abrir el frente.
Nosotros teníamos que ir al frente. Sí. Y abrir el campo para que la MAT y los FAPeros puedan ir atrás y tomar posición. Todo eso lo practicamos nosotros. Mira. Practicamos con granadas antipersonales y antitanque. Fuimos preparados perfectamente para esa misión. Para esa misión. Que nos enteramos el día que se tomó Malvinas, que íbamos a ir a Malvinas. Y nosotros también hicimos, como te digo, combates nocturnos con balas trazantes, nos tiraban la famosa bengala que iluminaban el campo de tiro que teníamos a las afueras de la base, que eran como 2 kilómetros, más o menos 3 kilómetros, estaba el campo de tiro. Sí. Y ahí hacíamos las prácticas nocturnas de combate. Estábamos perfectamente preparados para eso. Y bueno, fue así que nos enteramos cuando se toma Malvinas el 2 de abril y que el desembarco había sido exitoso. Y bueno, fuimos en el segundo y en el tercer vuelo. El primer vuelo que llega a Malvinas en un Hércules, llega personal del GOE, sí, y personales de altos oficiales y parte del 25, del regimiento 25, que son los encargados de limpiar la pista, porque habían cruzado camiones, máquinas, ¿viste? Los ingleses para evitar el Sí. aterrizaje. Sí. Y bueno, ellos limpian todo eso. Y nosotros llegamos en el segundo vuelo, a las 4 de la tarde, que llegan y arman el vivac nuestro, la carpa y todas las posiciones nuestras. El mismo 2 de abril. En el segundo vuelo llego yo con el resto de la compañía para ya llegar a Malvinas. Llegamos más o menos a las 8 de noche llegué. No veíamos nada, no sabíamos dónde estábamos, ¿viste? Y bueno, pero esa era la emoción de estar ahí. Pues nosotros habíamos escuchado de chicos que nuestra maestra nos decían las Malvinas son argentinas, nos mostraban el mapa. Yo conocía la marcha de Malvinas porque antes en las escuelas te la hacían estudiar. Sí. Y yo digo, bueno, estoy acá, digo, qué cosa loca, ¿no? Estar ahí. Sí. Y ese fue así la llegada a Malvinas, la preparación, porque muchos dicen, no estaban, la famosa desmovilización dice, no, llevaron a chicos que no estaban preparados. Pero yo digo, ¿quién está preparado para una guerra? Porque hasta el más avesado militar que pudo haber tenido preparaciones de combate y todo lo que vos quieras, porque son todas teorías. Vos sabés que te están tirando con bala de salva en las prácticas. O que vos sabés que es muy probable que no te hagan daño, que no te pase nada, pero son las preparaciones que se hacen. Pero vos no te das cuenta si realmente estás preparado hasta que te cayó el primer bombazo y vos ves y sentís la bomba que te cae al lado, o la bala que te roza la cabeza, o el grito de tu camarada que está herido. Ahí vos te das cuenta si estás preparado o no. Y te puedo asegurar que aquel que te diga que no tuvo miedo te está mintiendo. Porque el miedo es saber tomarlo y seguir adelante con eso. Ese es el valor. O sea, saberse poner a tu miedo y salir adelante. Y se combate, no sé, ahí no pensaba por la bandera, por la patria. Vos sabés, pensás por tu camarada. Porque el que está al lado tuyo sabe que se está aguantando. Y vos tenés que estar al lado de él para darle esa fuerza. Y él también, para darme fuerza a mí. Exacto. ¿Entendés? Ese es el kit de la cuestión, vamos a decir, el sentimiento, ¿no? El momento de combate. De saber que vos tenés que estar por tu camarada, estar ahí. Y bueno, ese es el espíritu de Malvinas. Y en cuanto a la preparación, te decía eso, no es que fuimos y que no fuimos preparados, fuimos preparados. Teníamos conocimiento, sabíamos manejar un arma, sabíamos cómo caminar el campo, sabíamos, no conocíamos el terreno, pero ahí vos en el momento, como te decía, te vas tomando la experiencia. Cuando cayó la primera bomba fue terrible, el 1 de mayo, donde cae Bordón, ahí fallece Bordón y tuvimos 4 heridos nosotros. Y después quedamos a la intemperie. Nosotros después vuela toda la carpa, porque no quedó nada, vuela todo, por la onda expansiva. Nosotros estábamos a 300 metros del aeropuerto.
y todas las bombas fueron tiradas sobre la pista, que no llegaron a destruir la pista. Quedaron, una parte de la pista se tocó nada más, la otra parte quedó operable. Y bueno, lo que nos vuela a nosotros es la onda expansiva, vuela toda la carpa. Y las esquirlas. Las esquirlas puede ser como una cabecita de alfiler, sí, o como una mesa de grande. Pedazos de metal que van volando. Sí. Es increíble, es dantesco. Y pues, yo te decía eso, ¿viste? Y bueno, y a Bordón, porque él estaba a descanso de guardia, y nosotros teníamos que hacer, como te comentaba, todo lo que era dentro de la BAN Malvinas, la Compañía de Defensa y Seguridad, todo lo que era la seguridad y defensa del aeropuerto, guardias y bueno, todo. Todo lo que se hacía en la brigada, hacerlo ahí en la BAN, sí, que era nuestro rol de combate. Y bueno, y ahí por eso estábamos tan cerca de la pista, porque nosotros teníamos que estar ahí. Cuando llegaban los aviones, estar y descargarlo, recibir a las tropas que venían, la evacuación de heridos. Sí, ustedes tuvieron contacto con todo que llegó, tuvieron contacto con ellos. Todos los aviones que pasaron por Malvinas pasaron por manos nuestras. Estuvimos ahí, por soldados. Por eso, vamos a decir, el componente de soldado, porque siempre cuando se habla de la Fuerza Aérea, la gente cree siempre que fueron los pilotos solamente, que bien merecido lo tienen y son, pero yo veía y tenía esa emoción cuando veía bajar el Hércules, porque es algo impresionante, Matías. De noche, a oscuras, estos tipos con semejante mole bajaban en la oscuridad. Increíble. Es increíble. Y solamente pudieron bajar a un Hércules en todo el conflicto. Sí. Porque después el puente aéreo se mantuvo, era impresionante. Venían a ras del mar, y después se levantaban para vos verlo y bajar en la pista. Era impresionante. Sí. Nosotros hacíamos el balizamiento de la pista en su momento también, con unas bochitas de JP1, que tenían una mechita, y le poníamos una o dos en la punta de la pista, sí, para que ellos tengan una referencia dónde estaba la pista, para poder bajar. Porque estaba completamente no se podía iluminar, porque sí, los tipos de allá te mandaban cañonazo, ¿viste? Sí. Eran tremendos. Entonces, esa destreza que tenían, igualmente los pilotos de Pucará, vos los ves a los Pucará y digo, ¿cómo puede ser que esos aviones hayan hecho tantos estragos? Porque vos los ves al Pucará y digo, yo lo bajo con un ondazo, si parece que parecen una carreta, ¿viste? Bueno, en el aire, pero era impresionante, igual que los pilotos de los Mirage, de todo, es impresionante lo que han hecho. Pero siempre, por ahí no se conoce que también hubo soldados conscriptos, componente terrestre, con oficiales y suboficiales que prestaron servicio, como hicimos nosotros ahí en Malvinas, que pertenecimos también a la Fuerza Aérea. Es así. Ese es un poco nuestro rol ahí en Malvinas, y como te decía, el 1 de mayo la baja que tuvimos, porque fue el primer soldado caído en combate Bordón. Soldados con cripto, sí, sí. Estamos hablando. Este fue el primer. Giaquino fue sí, la primera baja, el 2 de abril. Pero era un oficial. Exacto. El primer soldado con Cristo fue el soldado Bordón de la Fuerza Aérea, junto con el soldado Aguirre de la primera Brigada Aérea, también, que estaba cerca de nosotros también ahí. Y este es el primer ataque a la madrugada, ¿no? El primer ataque a la madrugada, que nos ataca un Vulcan, sí, nos arroja 21 bombas, Matías, de 450 kilos. Increíble. 1000 libras. Yo no estaba en la carpa, estaba haciendo guardia afuera. Ajá. Yo escucho como un zumbido, como un viento, y a los segundos como si fuego de artificio, ¿viste? Todo iluminado, y yo volar por el aire y caer. Nosotros tenemos que dar gracias que tuvimos una baja y 4 heridos, tenemos que dar gracias a Dios, porque después también del 1 de mayo era constante, Matías, y estábamos a la intemperie, nos hacíamos covachita en algún lado porque habíamos perdido todo. Sí. Y era todas las noches, bombardeo naval, cañoneo naval, y durante el día
los Harrier pasando y tirándote bombas. Y trabajar y hacer el tema de recibir los Hércules que venían. Los teníamos que recibir aunque nos venían tirando y teníamos que, el avión bajaba y con los motores prendidos y descargar a todo dar las cosas que traían, ¿viste? Los pertrechos militares. Y cargar con lo que teníamos con los heridos que iban y así. Todo bajo cañoneo, todo el día era así. Lo vivimos de esa manera, ¿viste? Y no teníamos cómo defendernos nosotros contra ellos. No, un fusil, ¿qué le podíamos hacer a un avión o a una fragata? Nada. No podíamos hacerle nada. Obvio. Pero bueno, ese era nuestro rol, lo cumplimos y lo hicimos hasta el último día. Hasta el último día. Y después, bueno, fueron los 4 heridos que tuvimos, Bordón que quedó en las islas. Bordón nosotros lo llevamos, después tuvo un par de días, como 2 días ahí hasta que lo pudieron sacar de la carpa. Y fue enterrado en el cementerio, primero en el cementerio del pueblo. Sí, el cementerio civil, sí. Sí, estuvo ahí. Después lo sacan los ingleses y lo llevan al cementerio de Darwin. Pero él estaba identificado. Bien. Estaba identificado con el nombre, tenía la cruz con su nombre. Así que él ya estuvo identificado desde un principio, sabían que era él. ¿Y cómo fue para ustedes un grupo tan chico, o sea, me imagino tan unido, porque eran 40 nada más, Sí. esta baja con 4 heridos? ¿Cómo fue ese primer impacto? No, fue tremendo. Fue tremendo porque ahí te das cuenta vos que estás en guerra, sí, y que podías morir. Que mañana te puede tocar a vos. Claro, porque, como ya te decía, del 2 de abril hasta que llegamos, hasta el 1 de mayo, era todo un furor a ir al aeropuerto, era todo el paso. Sí. Y nosotros todo el día trabajando, haciendo pozos, haciendo posiciones, haciendo guardias, recibiendo los aviones. El descanso de guardia, cuando venía no descansaba nada, y se tiraba un ratito y ya tenía que hacer alguna otra tarea, ¿viste? Asistimos a los pilotos de Pucará con el tema de las coheteras, de las municiones. Sí. Hicimos carga y descarga del buque Formosa también, que traía pertrechos militares. O sea, nosotros hicimos toda clase de trabajo, aparte de nuestra función específica, de seguridad, que era la defensa del aeropuerto, que hacíamos la defensa del aeropuerto y todas esas funciones, las guardias permanentes y estar ahí. Entonces nosotros, ¿viste? Era como trasladar la vida de la brigada de Comodoro a Malvinas. Nada más que con más tareas. Sí. Porque era todo el día continuo el trajinar de los aviones. Y bueno, y descargar, acomodar, y bueno, todas esas cosas. Y después cuando cae la primera bomba, como te decía, ahí te das cuenta que estás en guerra, y que ves que murió un compañero tuyo, que tenés los heridos, y digo, pucha, esto venía en serio. Y cuando se despejó un poco, que pasó el bombardeo, y pues fueron el primer bombardeo con el Vulcan, después atrás de eso pasaron una escuadrilla de ellos, de Harrier bombardeando, sí. Y después pasó otro ataque, como casi a las 8, otro ataque más. Sí. Sí. Otro ataque más, que ahí recién entre ataque y ataque podíamos sacar los heridos que estaban debajo de la carpa, porque quedaron todos tapados, ¿viste? Por la carpa. Y totalmente una bomba que nos explotó, ¿no? ¿Cómo? La carpa y el resto totalmente destruido quedó. Todo destruido. Y no explotó una bomba que quedó clavada atrás de la carpa. Mirá. Esa bomba no explotó, porque si explotaba esa bomba no contábamos nada, no quedaba nada. Nada, porque el suelo, la suerte que teníamos, si se puede decir, que el suelo de Malvinas es blando. Es muy blando, no es duro, o sea que la bomba se enterraba y explotaba antes de explotar. Claro. Y por eso quedaban esos cráteres tan grandes, sí. Que ahora cuando fue mi camarada Albornoz, tuvo la suerte de ir en el 2016, volvió a Malvinas y estuvo en el lugar donde estábamos nosotros, y ese lugar donde estábamos nosotros que quedó todo como una laguna. Mirá, por el pozo que hizo, claro, porque ahí vos cavabas un pozo, Matías, salía agua. Y te salía, vivías mojado, porque
Los refugios antiaéreos que hicimos estaban llenos de agua y nos teníamos que meter ahí, porque no teníamos otra. Así que permanentemente era así el suelo, ¿viste? Y por ahí zafamos por ese motivo, porque el suelo estaba un poco, era blando y permitía la amortiguación de la bomba. En total, nosotros recibimos en total del conflicto cerca de 80.000 kilos de bombas. Entre las fragatas y los aviones. Y los aviones, naval. Bueno, pensemos que la pista fue el ataque principal de ellos, que todo el tiempo lo quisieron sacar fuera de combate y no pudieron. No pudieron. Todos los días. Era inutilizada porque era el puente aéreo. Exacto. Si era el puente aéreo y ahí venían el tema de todo lo que eran los pertrechos, las municiones, los abastecimientos, las tropas. Obvio, ya no vino tropa después del 1 de mayo, ya no vino más tropa. Toda la tropa que vino a Malvinas fue antes del 1 de mayo, donde el puente aéreo era continuo. Y aparte después ya no, solamente se daba prioridad a traer pertrechos, municiones, logística, y la evacuación de los heridos. Ahí era sabido sí. Era sabido que si la pista se destruía, la guerra terminaba el otro día porque no había forma de abastecer la isla. Ustedes quedaban totalmente No. Yo te digo una cosa, te estaba comentando cuando terminó el segundo ataque que salimos un poco y vimos toda la devastación que había. Miramos así hacia el horizonte y se veían todas las fragatas allá en el horizonte. Increíble. Digo, bueno, acá sonamos. Acá se vienen y no teníamos tampoco para contener un desembarco por ese lado, por el lado del aeropuerto. Sí. Y los ingleses no sé si habrán calculado mal, yo pienso que sí, porque fueron por San Carlos. Fueron por atrás, vamos a decir. Porque por ahí ellos pensaban que el aeropuerto o la zona de Puerto Argentino estaba más defendido. Con más seguridad, más apertrechada, con más cañones y toda esa. Y ellos habrán pensado eso y por eso fueron por San Carlos, que ahí por donde hicieron cabecera de playa y empezaron a avanzar hacia Puerto Argentino. Así que eso fue ahí nos dimos cuenta de dónde estábamos parados. Hace un clic la cabeza, me imagino. Hay un antes y un después de eso. Sí, no, más vale, seguro, es así. Y ya ahí después, como te decía, después te acostumbras a todo eso. Porque ellos tiraron las famosas belugas. Sí. Que en la guerra no hay convenio de Ginebra, no hay nada. Mientras se combate, todo lo que sirva para detener al enemigo se tira. Se usa. Las napal tampoco estaban permitidas y nos tiraban como más napal también. ¿Entendés? Bueno, y la beluga, que es la famosa bomba de racimo, es la que va tirando granadas antipersonales. Sí, queda como un campo minado por todo el suelo. Claro. Y nosotros, viste, ya después con el tiempo hasta la mirábamos y no le dábamos bola, viste, porque, claro, pues ya estábamos acostumbrados a eso, a ver todas esas cosas, viste, porque ya no le da, o sea, ya te acostumbrabas. Porque dice, bueno, si me toca, las bombas eran así, ¿viste? No sabía a quién le iba a tocar. El pepazo iba para cualquiera. Sí, no, aparte y más nosotros que estábamos casi al descubierto, ya era una resignación. Empezaba bombardeo, bueno, muchachos, aguantar hasta que pase, y una vez que pasaba, salir a hacer lo que teníamos que hacer. Y eran varias horas, ¿no? El bombardeo. Eran varias horas, ¿no? De bombardeo a la noche. Y eran 2, 3 horas. Que eran interminables. Toda la noche. No dormía. No dormía. Vivía constantemente tensionado porque no sabía qué iba a pasar. En el día más o menos uno veía y se podía más o menos tener una referencia, pero de noche no. Eran los ataques al arma roja, al arma gris. Al arma roja era ataque aéreo. El arma gris fue ataque naval, bombardeo naval. Entiendo. Así que era constantemente eso. Y una vez que ustedes les queda destruida en la carpa el 1 de mayo,
¿Qué tipo de exposiciones pudieron hacer o dónde se quedaron? Que nos mencionaste a la intemperie, ¿cómo hicieron? Nosotros estábamos cerca del faro, Sí, estábamos como a 3 kilómetros más o menos. sí. Una parte fueron para ese lado, otra parte no, porque después nos dividimos. Ah, Y otra parte fue hay unas formaciones rocosas en la costa, ujú, las famosas piedras. sí, Y bueno, parte fueron para ahí y parte fuimos para las rocas. Y otra parte fue para el puesto comando, que estaba cerca del aeropuerto, donde estaba el GOE, que era las famosas canteras, no sé si habrás escuchado. sí, sí. Bueno, ahí estaba el puesto comando y una parte estaba también ahí. Y bueno, después regresamos a la carpa y sacamos todo lo que podíamos sacar. Ujú, Pedazo de lona, sí. algunos salieron sin borcego, porque estaban los que estaban en la carpa, estaban Descansando, durmiendo. sí, obvio. Entonces volver y a buscar su ropa, y la Lo que podían. rescataron lo que podían, y con pedazos de lona y lo que hallamos ahí en la destrucción, fuimos armando algo, Una y se armó exposición. algo ahí en las piedras, Sí, como para poder tener un refugio. Y entiendo. después los refugios que nosotros, la paradoja, ¿no? Los refugios, los antiaéreos que hicimos nosotros, lo usaron los soldados de ejército. Ah, sí. Nosotros no lo usamos. Porque Sí. ahí estaba el regimiento 25, ¿no? Claro, estaba el Eh, 25, el que estaba en el DIN con ellos. sí. Parte de ellos y los que fueron a Darwin. ¿Ustedes tenían contacto con el ejército? Teníamos contactos y ellos estaban ahí, Ah, estaban con nosotros ah. permanentemente, sí, sí. Ellos tenían las carpitas individuales de Sí, 2 soldados. la de dos paños. Sí, ellos estaban ahí, sí, sí, sí. Ah, Estábamos con ellos, sí, lo veíamos. entiendo. Y bueno, y así pudimos armar algo, algún tipo de refugio, o Bien. algún pozo que se hacía, y nos metíamos ahí. Así vivíamos, Sí. Y tema sí. racionamiento, comida, ¿cómo lo hacían ustedes? No, la comida era hasta el 1 de mayo, comíamos un guiso, porque Sí. era lo único que se podía hacer. Ujú. Se comía un guiso ahí en la cocina de campaña que teníamos nosotros. ¿Propia de ustedes era? Sí, sí, Ah, teníamos una cocinita, sí. sí. Y teníamos una carpa donde guardábamos todas las cosas que era el abastecimiento, Ujú. que también había carne y todas esas cosas, cordero que traían, y Sí. se hacían guisos. Ujú. Se comía una vez al día, al mediodía o a la noche, según como veníamos de guardia, o una sola vez, Sí. algún mate cocido, Ujú. pan ni hablar, no se conocía lo que era el pan. Pero bueno, hasta el 1 de mayo podíamos comer un plato de comida bien caliente, Ujú. el mate cocido y algunas cosas más. Pero, y las cositas que te daban en el racionamiento, a veces algún chocolate o alguna lata de batata que se abría, Sí. eso todo descargábamos nosotros, y el abastecimiento después se lo llevaba para la ciudad, Sí. a Puerto Argentino, Alcohol, sí. donde tenían todo guardado el tema del abastecimiento. Y bueno, nosotros teníamos nuestro propio abastecimiento, la compañía. Y comíamos ahí, el guiso tradicional. Y después, bueno, imagínate, voló todo, no quedó nada y consistía en lo que nos podía dar una cocina de ejército que estaba ahí cerca de la pista. Ujú. Y íbamos a buscar ahí de vez en cuando podíamos, y hay días que no se comía. Entiendo. Y es así, ¿viste? Otra de las realidades es que mientras vos estás combatiendo el tema de la comida es muy complicado. Ujú. Obvio. Seguramente que en toda guerra se va a pasar hambre. Todas las guerras son así. No es que van los soldados gordos y no, son todos. Vos ves los documentales de las guerras Ujú. y lo Sí, que sí. fueron, y bueno, es así, tal cual. O sea, contra vos estás combatiendo, vos no le podés decir al inglés, bueno, vamos a parar 20 minutos porque Obvio. vamos a Para comer, comer, obvio. paramos, descansamos un ratito, después seguimos combatiendo. No, no se puede. Es más, O sea, uno. los, la- la- lo- lo- los regimientos de ejército que tenían su cocina de campaña, que Ujú. hacían sus guisos ahí, y era muy difícil también llegar a las posiciones por el tema del terreno.
porque era el terreno muy fangoso y costaba trasladarla porque era pesado y llegar hasta las posiciones, porque los montes son 300, 400 metros de elevaciones con roca y todo era muy complicado. Tenían que bajar los soldados A buscar la comida. a buscar la comida. Y cuando combatís no podés hacer. No. ¿Viste? Es Por medio eso, complicado. Por eso los famosos dicen, bueno, pero no llegaba la comida. Sí, la comida estaba. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que no se podía llegar con la comida. obvio. Más cuando estás combatiendo y será complicado. Antes del conflicto, antes de que empezara en sí la guerra, se podía comer medianamente, se comía, pero después una vez que empieza la guerra ya se hace más complicado, muy complicado con el tema de la comida. Así que sí, o por ahí cuando bajaba algún avión y podíamos acobachar algo, ¿viste? Nos acobachamos y Sí, nos obvio. llevábamos, como todo, más vale. Obvio. Es así, o se podía compartir. Uh-huh. Con los muchachos de ejército, por ahí nosotros teníamos más acceso al tema de la comida porque cuando venían nosotros hacíamos La descarga. Antes del 1 de mayo, claro, cargábamos los camiones y por ahí le tirábamos algo a ellos, ¿viste? Porque vos veías, ahí somos todos camaradas. Todo igual, no importa el No uniforme. importa la fuerza, no importa, éramos todos soldados y bueno, si vos le podías dar una mano, le ibas a dar. Y vos sabés que después te va a dar una mano a vos. Pero era así, por eso te decía hoy que vos tenías que aguantarte por tu camarada, porque el camarada también se aguanta por vos. Obvio. Y él que nos puede llegar a salvar a nosotros. Es así, ni más ni menos. De eso se trata. La guerra es así, ¿viste? Es cruel. Mientras se combate no hay amigos, no se toma prisionero, porque un prisionero a vos te saca 2 hombres. Un herido a vos te saca 2 hombres, porque lo tenés que llevar. Ahí ya estás perdiendo 2 y no se puede tomar herido, no se puede tomar prisionero en ese sentido. Pero es cruel, pero es así. Una vez que terminó el conflicto ya es otra cosa. Pero mientras se combate no hay tutía. No hay tratado de Ginebra, no hay unidad, no hay nada. Se le tira hasta la Cruz Roja, hasta todo se le tira. Porque es así. Entiendo. Lamentablemente la guerra es así. Eso es lo que tratamos nosotros cuando vamos a los colegios, de tratar de explicarlo. De explicar eso, que la guerra no tiene, tanto de un lado como del otro lado, quedan secuelas. Y es verdad eso. Tanto los ingleses también han sufrido, y han sufrido, ellos mismos lo dicen. Ellos pensaban que venían al famoso no picnic que íbamos un fin de semana y volvían. Pero se les hizo largo, se les hizo casi 2 meses para poder llegar a recuperar otra vez las islas, pero bueno, y eso rescatan el honor nuestro, nos tratan como soldados, y eso más o menos, pero eso solo lo sabe el hombre de que ha combatido y el honor en el combate, ¿no? Hay casos que después de la guerra se han juntado, un inglés y argentino, y han hablado y se han dado la mano. Está el famoso caso del cabo Carrizo, que fue fusilado por un inglés. Sí, del regimiento como yo te decía, en el momento del combate. Y lo dio por muerto y lo dejó. Y después con los años se recupera él, gracias a Dios, que era cabo Carrizo del ejército. Y después con el tiempo se encuentra con el inglés que lo fusiló. Y hablaron y conversaron. Hay otros que no. Hay otros que dicen, no, yo con un inglés no me siento ni a tomar agua. Son posturas diferentes, son posturas y posturas, pero te quiero decir que el inglés fue un soldado de honor. Profesional. Porque ellos son profesionales, como nosotros defendíamos lo nuestro. Lo nuestro era porque ellos después preguntaban, ¿y ustedes cuánto cobran? Sí. Nosotros no cobramos, éramos soldados que íbamos a defender nuestro territorio, nuestra patria. Peleamos por la patria. Ellos no comprendían eso. Obvio. Y ahí es donde ellos tomaron más conciencia de lo que era el soldado argentino. Era así. Hay dichos de ellos que primero ni sabían dónde quedaba Malvinas y otros que decían, tanto sacrificio por este pedazo de tierra que a nosotros no nos representa nada. Hasta los propios británicos decían eso.
Pero bueno, la guerra lo hacen los poderosos y la pelean los tontos. Obvio. Es un decir, Pero ¿no? es así. Porque Thatcher estuvo calentita, Hayek estuvo, Reagan allá en su momento, no. Eso no sufre lo que está pasando en Ucrania. Putin está en Rusia y hace festival, hace fiesta, y mueren los soldados. Pero eso, por eso te digo, la guerra, lamentablemente el mundo se hizo a base de guerra, se formó con guerra, desde los principios de la humanidad. Y van a seguir, obvio. Y van a seguir. El Neandertal, como al Homo sapiens lo agarraba a piedrazos, porque era así, para defender su territorio. Y bueno, se creó así. La humanidad fue creada, la civilización a base de guerras, lamentablemente. Y lamentablemente van a seguir, porque también es la lucha del poder, ¿no? De la ambición. Hay muchas cosas detrás de eso, de la guerra, lamentablemente. Y la pagan los inocentes. Pagan los inocentes, pagan los chicos, las mujeres, los ancianos. Son desastres porque realmente queda todo devastado. Y nosotros fuimos muy, muy condescendientes con los kelpers, porque a nosotros nos dijeron que no podíamos tener contacto ni meternos en la vida de ellos. Y fue así. O sea, teníamos que dejarlo, sí, hacer su vida. Nada, no podíamos hacerle nada. Ellos hicieron su vida, siguieron haciendo su vida normal. ¿Tuviste algún contacto cercano con ellos? Sí, teníamos, pero bastante distante. Pero no podíamos sobrepasar esa línea, ¿me entendés? Ellos tenían su vida, nosotros teníamos que dejar hacer lo que ellos su vida normal. Así que en ese sentido, Argentina, hasta en eso Argentina, porque tranquilamente lo podía haber evacuado, meterlo en un barco y andate a Inglaterra. Obvio, sí. Lo podía haber hecho. Donde sea, sí. Claro, mandá acá y no se hizo eso. Se los respetó. Es más, vamos a ser sinceros, hasta le dieron cierto beneficio que a las propias tropas no, porque eso pasó. Sí, a veces se cuidó más el interés del kelper que de la propia tropa. Y eso hay que decirlo. Nosotros hacíamos unas tantas trabajos que hicimos fue hacer guardias a un radar que fue llevado ahí a Puerto Argentino. Y un grupo de la compañía nuestra fue a hacer guardia un par de días. Te puedo asegurar que desde el pueblo se sentían los balazos que tiraban para nuestro lado. O sea, del mismo pueblo. Y del pueblo se hacían, una noche vimos cómo le hacían señales con linterna a la flota. A la flota, sí. Para marcar más o menos dónde estaban las posiciones, dónde estaban, por ejemplo, el radar, para destruirlo y todas esas cosas. O sea, que ellos mismos también hacían espionaje de ahí. Se dice que personal del SAS, o sea, las fuerzas especiales de ellos, están infiltradas dentro de la población. Y nunca lo pudieron encontrar. No lo pudieron encontrar, no, es así. Y nosotros tuvimos, cuando llegamos al 2 de abril, vino personal del GOE, y apenas bajamos del avión, bueno, vamos muchachos, tenemos que hacer guardia, porque había ingleses que estaban fugados, que no habían sido tomados prisioneros y que podían hacer algún tipo de sabotaje, ¿viste? A las instalaciones y todo, claro. Que tal así que después se tomó prisionero. Después de un par de días, ¿no? Después de un par de días. Nosotros los custodiamos a ellos. Ah, mirá. A los dos ingleses, sí. Hasta que después los marcaron y los llevaron. Para Uruguay, exacto. Sí. Así primero que bueno, sin duda es todo un tema Malvinas. Sí. No solamente se queda en el chiquitaje nomás, ¿viste? Se tomó el 2 de abril por la dictadura militar. Y el 14 de junio, chicos, y el 14 de junio sin experiencia y nada. Y eso de Malvinas nada más. No es así. Hay que tomarlo, sí, seguramente que hubo fallas de lo militar, de lo político también, que se puede analizar, pero nosotros siempre lo tomamos a Malvinas cuando vamos a dar charla, o en este caso así, tomarlo como como una gesta, y valorizar eso. Exacto. La gesta de los soldados,
del componente que estuvo ahí para con ese territorio nacional, ¿no? Entiendo. Que si no se hacía algo, se corría el riesgo de perderlo. Sí, por los O famosos sea, hay un derecho 150 años. internacional que es el derecho Stoppel, Ujú. donde marca que por un lapso de así escuetamente, ¿no? Sí, 150 años, si no se hace algo en un conflicto entre dos naciones sí. efectivo, se puede perder todo derecho a reclamo. Ujú. Ya se estaban cumpliendo ya se iba a cumplir esos Sí, 150 iban años. 149. Entonces, lo que se tenía pensado en primer momento era tomar como se hizo, no causarle bajas al enemigo, izar el pabellón nacional, estar un par de horas Ujú. y volver. Y con, Pero, es- y y con con eso eso ya se tener un marcaba o se poquito más daba de fuerza ante la para ONU y todo el resto. exactamente. Pero después, bueno, se decidió seguir con el conflicto Y pasa que estaba y el nada. famoso, los británicos no van a venir, y nunca fue así. No, Eso es no conocer a tu enemigo, el británico siempre fue pirata. obvio. Y nunca va a entregar Vos nada que vos ves, se lo saques por la fuerza. ellos siempre fueron piratas y piratas del inicio De su historia. de sus comienzos. ¿Eh? Hasta ahora todavía tienen terrenos usurpados, han devuelto parte de algunos Sí. países. Cuando ya le sacaron todo provecho. Sí, pero bueno, viste, y son así. Ellos van a defender eso. Es su forma de vida. ¿Sí? Es su forma. Y tenemos encima la autodeterminación de la población, Sí, que eso según ellos, sí. pero a ellos lo consideran ciudadanos de segunda, o sea, no tienen ningún tipo de derecho para ellos como ingleses. Ujú. En sí no son ingleses los Kelper, Es más, son Kelper, vamos a decir. y por eso es la forma despectiva que el propio británico le dice. Claro, Es más, exactamente. los que salieron beneficiados después de Malvinas fueron los isleños. Vamos a ser sinceros, Claro. porque ellos ahí tuvieron un poquito más de poder Y bueno, asomar ahora la cabeza. tienen, Eh, claro, aparte, bueno, nuestros amigos chilenos que le proveen con cosas, con los vuelos y con todas esas cosas. Pero antes de la guerra, el isleño no podía ni ir a Gran Bretaña, No, no, no tenía derecho a tenía nada. que pedir permiso para que le den un No. permiso para poder ir. Nosotros peleamos contra la OTAN, Eh, Matías. eh, Es increíble. Y ujú. estuvimos a punto de- Y de estar ahí a le días. pateamos el tablero. Sí, Le sí, sí. pateamos el tablero. Sí, señor. Y ellos nos dan las bajas de los barcos. Fue terrible. Ujú. Buques insignias de ellos fueron hundidos, fueron averiados. Los Harrier mismos este, tuvieron muchas bajas. Sí, Pero hay una realidad. Una vez que ellos tomaron terreno, ya se hizo imposible. sí, obvio. Cuando tuvieron la Imposible porque superioridad. ellos tienen un ejercicio de la guerra muy grande Ujú. e incluso combatían de noche. No son vivos, no son tontos, vamos a decir. Sí, sí. Porque de día vos, las posiciones de los montes, vos tenés una visión, dice, ¿cómo puede ser? Porque después muchachos que volvieron a Malvinas y estuvieron en los montes donde hubo los combates, Sí. inclusive rocoso, viste, con roca, bien pertrechado estaban. ¿Cómo puede ser que ellos hayan llegado hasta ahí arriba cuando vos lo veías de a kilómetros, vos lo podías ver tranquilamente que venía? O ellos combatían de noche. Y nosotros no teníamos ese ejercicio de Esa combate. capacidad. Ujú. Claro. Y es más con la flota que se habían puesto al frente y los bombardeos los cubrían a ellos permanentemente porque bombardeaban las posiciones. Sí. Tanto a nosotros como bombardeaban al aeropuerto, bombardeaban a London, a Kent, a Sí. Dos Hermanas, bombardeaban permanentemente. Sí, pero eran 2 o 3 fragatas que hacían un circuito. Claro, por eso. Y ahí le ayudaban ellos, y más el ejercicio que tenían ellos de combatir de noche, porque de día no se combatía. Fueron todos los grandes combates fueron de noche. Después de Darwin aprendieron la lección Por eso. de todas las bajas que Ahí tuvieron. Darwin estuvo, bueno, vos tuviste el relato de Panchito Luna. Luna, sí, sí. Exacto. Tuvieron 2 días para tomar. 36 Dos hombres. compañías de ejército de ingleses Ujú, contra dos regimientos ujú. contra los que estaban ahí en Darwin. Los artilleros eran 14 artilleros. Había 6 fierros nomás. No había gran artillería. Y le dieron combate. Y Obvio. los regimientos que estuvieron ahí.
hasta que, bueno, por lógica, por la fuerza Sí, por el supremacía. volumen claro, de capacidad del soldado, por lógica tuvieron que rendir, pero bueno, se le dio combate, ellos mismos dijeron. Nosotros pensábamos que desembarcábamos y lo tomamos, y estuvieron 2 días para poder tomar Darwin. Exacto. Y de ahí empezar a avanzar hacia Puerto Argentino. Que se le hizo muy duro, ellos mismos reconocen eso. Reconocen la capacidad del soldado, que a pesar de de toda esta instrucción que teníamos, no éramos la misma capacidad como tenían ellos del combate, ¿entendés? Ellos son profesionales, ellos cobran, ellos viven para eso, viven de eso. Viven de eso. Viven de eso, sí, y es así. Te hago una pregunta, Francisco. Ustedes, estando en el aeropuerto, ¿cómo vieron los combates de la artillería antiaérea contra la aviación enemiga? Espectacular, nosotros lo veíamos, teníamos la artillería, la artillería del Mar del Plata, los del 601, que estaban ahí con nosotros, y eran espectaculares. Teníamos unas misileras también ahí. ¿Roland? ¿Los misiles Roland? Sí, teníamos ahí arriba de una posición, de nuestra carpa estaban 100 metros más o menos, que había una elevación y la habían colocado ahí, y veíamos cómo salían los misilazos y lo buscaban a los aviones, y la artillería espectacular, como te digo. En primera fila. Siendo soldados, sí, espectacular. Siendo soldados con cripto, y vos ves, porque no eran semiautomáticos, como si no era que se ponían y viste cómo están las artillerías ahora, que ni siquiera la opera un soldado, se opera casi sola. Claro, y estar ahí, viste, al pie del fierro y ver cómo le tiraban, y los artilleros del K4, que esos cañones le sangraban los oídos de las explosiones, de los cañonazos que tiraban ellos, ¿viste? Eran ya casi obsoletos esos cañones, ¿viste? Pero eran viejos, vamos a decir, para artillería moderna que ya había en esa época. Pero cumplieron, y vos veías cómo cargaban, cómo se ponían todo ese empeño, y ver la artillería. La artillería también tuvo una destacada, porque ya, como te digo, fueron los 2 primeros días que hicieron los ataques casi rasantes, los Harrier, y al tercer día ya pasaban a 10.000 metros, no pasaban más. Aprendieron la lección. No, ya aprendieron, no querían saber nada. Y era impresionante vos ver cómo tiraban, y ver cómo las municiones iban, lo buscaban, los misiles. Me imagino. Fue impresionante. Por eso te digo, después ya no atacaron, y ya fue cañoneo naval. Fue naval porque ya no entraban los aviones. Entraban porque el que entraba, chao. Era muy probable que lo baje. Casi seguro. Era el primero porque fue ataque de sorpresa. Sí, nos agarró de sorpresa, exacto. Y el Vulcan, la operación eran con 2 Vulcan. Iban a ser 2 Vulcan. Y uno volvió porque tuvo un problema de presurización, no cerraba una puerta. Tuvo que volver. Así que nos atacó solamente uno, porque si nos atacaban los 2, no sé si hubiera quedado ahí algo. Eran 42. Son paradojas viste que cada guerra tiene sus cosas, ¿viste? Que vos te la preguntás y nunca que pasó, nunca le vamos a encontrar una respuesta. ¿Viste? Y eso fue que el Vulcan ese no pudo cerrar la puerta, y tuvo que volver a la Ascensión. Y siguió el otro que nos bombardeó. Ya te digo, fueron 21 bombas de 500 kilos cada bomba. Sí. Así que hasta en eso, ¿viste? Son detalles, ¿no? Detalles, exacto. Son detalles, sí. ¿Implica que te salvás o que no? Sí, ¿viste? ¿Qué sé yo? O porque te tiraste, o porque un compañero te agarró, o porque... Mirá, te voy a contar una anécdota. Estamos hablando de esto, de los detalles y las cosas de la vida. Sí. Bordón tenía que ir a hacer guardia.
el 31 tenía que ir a hacer guardia al Faro. Ujú. Y Pereira Víctor tenía que hacer descanso de guardia, tenía Sí. que dormir esa noche. Sí. Entonces lo ve Pereira a Bordón y le dice, ¿qué te pasa, Héctor? Le dice, te veo medio pálido, medio mal. Sí, me siento mal, estoy descompuesto, dice. Y tengo que hacer guardia, dice, no me siento bien. Y dice, Pereira le dice, deja, andá a descansar vos, yo te cubro la guardia. Y bueno, va entrando a la carpa. Cuando entra a la carpa, está Lalo Cenas, que es herido, y Lalito Cenas dormía enfrente, más adelante. Sí. Donde muere Bordón, Sí. Lalo Cenas dormía ahí, y Bordón dormía atrás. Y Lalo Cenas le dice, ¿qué te pasa, Héctor? Dice, no, lo que pasa es que estoy descompuesto. Dice, ¿por qué no venís dormir acá? Porque si estás descompuesto y si querés, te pasa algo, tenés más posibilidad de salir a... Afuera. Entonces le cambia el lugar. Cenas le cambia el lugar. O sea, en el lugar de Cenas tenía que estar, de Bordón tenía que estar Cenas. Sí. Y en el lugar de Bordón también tenía que estar Pereira, que le cambia la guardia. Entonces que el destino ya estaba fijado que Bordón ese día tenía que fallecer. Sí, increíble. Y que Lalo Cenas no muere, pero queda herido. Y Pereira Y que tampoco. Pereira también por ese motivo se salva. Entonces, son anécdotas, Sí. ¿viste? Cosas que Increíble. pasan. Cosas que pasó y bueno, le tocó a él. Le tocó a él y como me podía haber tocado a mí, o como le podía tocar a Pereira, o a Cenas, o al otro, o a Reyes también, que fue herido. Son cosas que van pasando. Tuvimos 4 heridos, Pablito Reyes, Lalo Cenas, Fabián Zarza y Mario Copa. ¿Fueron evacuados? Como los 4 heridos que quedaron. ¿Fueron evacuados ellos 4? Fueron evacuados después, sí, fueron evacuados. Ah. Sí, estuvieron en el hospital de ahí de Puerto Argentino, después lo evacuaron. Bien. Lo evacuamos nosotros, sí. A Comodoro. Después algunos vinieron al hospital aeronáutico, después otros volvieron a Comodoro, así. Nosotros después que volvimos de Malvinas tuvimos que terminar de hacer el servicio militar. No es que volvimos de Malvinas y nos fuimos a casa. Y ya está, no, sí. No, tuvimos 5 meses más cumpliendo el servicio militar. Nos fuimos de baja el 1 de noviembre. Porque éramos clase nueva, vamos a decir, digamos, sí. Así que por eso te digo, viste, son cosas del destino, como se puede decir. Exacto. Yo te cuento, después me entero yo con el tiempo, cuando el 1 de mayo, cuando ya cae toda la bomba, me recupero, voy a ver si estaban mis compañeros que estábamos haciendo guardia, si estaban bien, si no estaban bien, ¿viste? Y se viene el ataque de los Harrier. Y me dice, bueno, vamos, y dice el cabo que estaba con nosotros, bueno, vamos al refugio, corran, papá, a correr. Yo me quedé para ver si había quedado alguno, ¿viste? Y lo primero que te habían, fíjate vos, ¿no? Lo que te había enseñado, lo primero es tirarte cuerpo a tierra, bien pegado los talones al piso, porque la esquirla, o sea, la más baja pasa a una altura de 15, 20 centímetros. Si vos dejás el talón, puede ser que te arranque el pie, ¿viste? Sí. Entonces era bien pegado al piso. Y tirarse, cubrirse la cabeza y tirarse. Y ahí empiezan a pasar los Harrier y a bombardear. Y yo me acuerdo que fui corriendo desde donde estaban mis compañeros hasta el refugio, fui corriendo. No me tiré nada. Y llego al refugio y me tiro al refugio. Y el cabo dice, tal cual, así te lo digo como dijo él. Sí. ¿Quién fue el boludo que vino corriendo desde allá y se tiró de cabeza acá? Dice, porque él dice que después vio que veía que pasaban las esquirlas arriba de la cabeza mía. Lindo. Pero vos ves en ese momento, viste que yo te decía que hasta el momento que vos no te cae la bomba, no sabés. Sí. Y vos en ese momento no sabés, viste, la reacción tuya es correr y meterte en algún lugar. Sí, tirarte cabeza. No tirarte ni nada, viste. Y bueno, entonces, viste, por eso te digo detalles, por ahí por ahí el otro se tiró y le cayó justo
Sí, Se sí. tiró cuerpo a tierra y le Le cayó cayó ahí al de lado. paso Sí. arriba, ¿viste? Son cosas, mismo en los combates hay miles de anécdotas. Uy. De los muchachos que han combatido Sí, y que han sí. combatido cuerpo a cuerpo también, y que se han salvado, y cosas como ese, como el que te comenté recién de Carrizo. El Sí, tipo lo dieron por muerto con un balazo en la cabeza y sobrevivió. sí. Y otro por ahí en el último momento terminó la guerra y qué sé yo, un accidente y Muy. falleció, o que se salvó, como pasó con un amigo mío él hizo en la primera brigada aérea, de acá de Tigre. Él se salva de Malvinas y viene acá y lo atropellan auto, a los pocos días de haber vuelto de allá. Increíble. Es increíble, ¿viste? Pero son cosas del destino. Sí, Por eso sí. te digo que nosotros tenemos que agradecer, dentro de todo, de que la mayoría volvimos con vida, ¿viste? Que tuvimos con todo ese quilombo tuvimos una sola baja y 4 heridos. 4 heridos, te entiendo. Y 4 heridos, sí. Y, 74 heridos. y ese espíritu de ahí, hubo muchachos que no dijeron nada, que estaban golpeados, que tenían alguna lastimadura, y por no querer volver, Se la bancaron. no dijeron nada. Después, con el tiempo, cuando volvieron acá, lo revisaron, se encontraron que tenían algunos que tenían esquirla en el pie, en la Mirá pierna. vos, Pero tremendo. no quisieron decir nada para no volver. Ujú. Bueno, ese era el espíritu del soldado argentino, ¿me entendés? Sí. Cuando te dicen los correntinos, eso es verdad. Había tipos que querían seguir peleando. Vos lo veías en el hospital, y yo me quiero curar porque están mis compañeros, yo quiero ir a la posición de vuelta con ellos. Obvio. Sí. Como también hay miserias, en la guerra hay miseria. Como en toda Hay humanidad. cosas, claro, ¿me entendés? La guerra es una miseria, somos seres humanos, Sí. y vos ves también. Ujú. Ves gente que llora, ves gente que vive, el que tuvo miedo, tuvo miedo. Y Obvio. vamos a tener miedo y todos tuvimos miedo. ¿Entendés? Ujú. Pero vos ves gente que por ahí, digo, pucha, este estuvo preparado para esto, y vos lo ves, y el que te tiene que dar fuerza, vos lo ves que está llorando o que está flaqueando, pero somos seres humanos. Por eso yo siempre digo, uno no se da cuenta hasta el momento que está ahí, Ujú. Entiendo. porque hay que estar. Entiendo. Es jodido, ¿viste? Pero bueno, son cosas de la guerra, y en toda guerra hubo eso. Y hubo gente que se portó bien, como oficiales y suboficiales, Ujú. la mayoría, porque todos, yo te puedo asegurar, como te contaba del cabo Brizuela, que nos cuidaba como si fuéramos hermanos de él. Él era un cabo recién egresado de la escuela de aviación. Sí. Tenía 17 años. Más chico que ustedes. Él cumplió 18 el 1 de abril. Mira. Un día antes de ir a Malvinas cumplió 18 años. Y vos lo veías, y nosotros lo veíamos, parecía Hércules, ¿viste? Sí. Tenía un aporte, era formoseño. Ujú. Y si bien nos trataba con rigor, nosotros éramos subalternos y era nuestro superior. Ujú. Nosotros éramos soldados y teníamos que cumplirla. Pero nunca en Malvinas nos cuidó, Sí. nos salvó a muchos de los bombardeos, Mira. sacó mucha gente de abajo de la carpa, como también nuestro oficial. El oficial en ese tiempo era el Alférez Aguerre. Y todos los oficiales que estuvieron con nosotros se han portado bien, ¿viste? O sea, siempre hay uno que vos le tenés Afinidad. más cariño que otro, ¿viste? Porque Ujú. estuviste más tiempo junto con él, Sí, lo te tocó conoces. vivir otras cosas, pero siempre hay esa camaradería, ¿viste? Hasta el día de hoy, que nos Ujú. seguimos juntando, nos seguimos viendo, Después de eso no 40 se años. pierde, sí, sí, sí. Pues nosotros le decimos por ahí, ellos pensaban de que nosotros por ahí le teníamos odio, no lo queríamos, porque, viste, la vida militar es en la brigada, el salto rana, el cuerpo a tierra, Sí. viste, es así, pero Ujú. era eso. Pero allá era otra cosa, éramos todos iguales, vamos a decir, todos tuvimos miedo, todos comimos la misma comida, Ujú. todos tuvimos frío, todos nos mojamos, viste, estuvimos ahí, y bueno, eso es lo que te une, ese sentimiento. Por ello pensaban que nosotros le teníamos como un medio de resquemor, Sí.
¿viste? Por todo Resentimiento. eso. Pero era lo que yo le decía, o le decíamos nosotros cuando lo fuimos a buscar. Si nosotros vamos a buscar a una persona es porque tenemos algún sentimiento con él, si no, no le daríamos, Obvio. no nos interesaría. Como que no existe. Claro, ¿me entendés? Entonces, pero se han portado bien con nosotros y bueno, esa camaradería sigue, ¿viste? Pero como te vuelvo a decir, hay miles de vivencias y miles de cosas. Obvio. Tantos soldados que se han portado mal y han tenido sus cosas como su oficial y oficial. Es que la verdad, Somos humanos. es la verdad, pero es así. Acá lo que tenemos que rescatar es la gesta, como te digo siempre. Exacto. Lo que es Malvinas. Exacto. ¿No? Después se puede llegar a hacer análisis, pero en otro ámbito y en otro lugar. Pero cuando hablamos de Malvinas tenemos que realizar la gesta, la gesta de Malvinas. Y reivindicar eso, la soberanía, no la guerra en sí. La soberanía. No es reivindicar la guerra, la muerte, reivindicar la soberanía y esa voluntad y esa fuerza que se puso para hacerlo, ¿no? Exacto. Así es. ¿Y el que estaba a cargo de todos ustedes quién era, el teniente Lupo? El teniente Lupo y el alférez Aguerre. Ellos dos. Sí. Ah, bien, bien. Ahí está. Sí, eran... el teniente Lupo era artillero. Pero da la casualidad que no va con los artilleros, viene con nosotros. Va con usted. Claro, y después queda y el alférez Aguerre. Y el jefe de la Van Malvinas era el brigadier Castellano, que también era de la 9ª Brigada Aérea. ¿Tuvieron contacto con él? Sí. Casualmente ahora nos vamos a Oliva, ya falleció. Sí. Y va a venir el hijo con los nietos de él. Mira. A participar del acto también. Qué bueno, muy bueno. Sí. Y después tenemos contacto con los oficiales y los oficiales también. Eso habla muy bien. Algunos han fallecido. De lo que fue el grupo. Sí. Lupo falleció, bueno, Brizuela falleció, y un par de más de ellos también. Pero tenemos la suerte de que van a venir ahora el 2 de abril, lo vamos a encontrar ahí en Oliva. Bueno, van a venir, ya viene Aguerre, vienen algunos oficiales más, suboficiales, así que va a ser después de mucho tiempo que nos podamos juntar y estar juntos. Celebrar un 2 de abril. Bien, lindo. Exactamente. A ustedes. No celebrar, está mal dicho, conmemorar. Conmemorar, exactamente. Conmemorar. Exactamente. Esa es la palabra. Y si queremos usar la palabra celebrar, es celebrar la camaradería que se formó entre ustedes. Eso sí se puede decir. Sí, esa es una hermandad, ya somos como hermanos. Y así lo sentimos. ¿Me entendés? Eso es lo que ha marcado y lo que ha dejado Malvinas. Tanto como los camaradas que estuvieron conmigo, como los que no, porque te pones a hablar con uno de ejército y el sentimiento es lo mismo. Somos hermanos en ese sentido, más allá de la fuerza que hemos servido y todo, ¿me entendés? Y es una causa nacional que Malvinas hasta ahora está, por lo menos, y esperemos que siga así, no se manche, que no se ensucie, y es una causa de unión nacional. Exacto, la única causa de unión nacional. Exactamente, lo único que... y si vos querés analizar un poco, bueno, Malvinas fue la bisagra de la vuelta de la democracia, ¿no? Sí. La democracia a la dictadura. Sí. Si lo querés analizar por ese lado, porque por ahí dicen, no, ustedes son hijos de la dictadura y que esto y que lo otro. No, nosotros no somos hijos de nadie, somos hijos de la patria y fuimos a defender la patria y nos sentimos soldados y nos sentimos orgullosos. Y si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer de vuelta, sin reivindicar nada, no queriendo decir esto que hay que hacer guerra, no, al contrario. Es defender la patria. Vamos todos por la diplomacia, si se puede, aunque es muy difícil, porque la ONU, vos sabés cómo se maneja y cómo es. Ahí en la ONU te dice, sí, Argentina tiene razón. Siéntense en hablar, pero después, más que eso no hacen.
Si No, Inglaterra dice que no, es no, listo. no. Ahí lo que maneja es Inglaterra y Estados Unidos. No hay otra. Ujú. Y a Este, ellos dos les conviene tener esa posición ahí en el Tiene esa Atlántico Sur. posición. Malvinas es un punto estratégico también. Totalmente. En la puerta de la Antártida. Es la entrada a la Antártida Y un paso bioceánico. Más que eso, mejor que eso no hay. y está la reserva más grande de agua, que es lo que se viene. Vos sabés que el agua, Es la próxima guerra eh, por el agua eso dulce. sí, está la Totalmente. Antártida y los lagos no Ujú, solamente Malvinas, es parte de la Patagonia Argentina. ujú, Si se hubiera terminado el tema del derecho ese Stoppel, que ujú, cumpliese se iba a perder parte de la Patagonia también, parte de la plataforma submarina y parte del territorio argentino, no solamente Malvinas, ujú. porque Malvinas es parte de la plataforma continental Obvio. y es parte del continente. Sí. Y se corría el riesgo también de perder parte de la Patagonia, porque iban a tener, claro, si Malvinas está y está dentro del territorio de la plataforma, Porque esto por no es ende mío, también va a decir. es todo un tema. Ujú, No es tan así como una isla, no, para que dásela a las islas si querés, no es así. sí, Es muy complicado. ujú. Cosa que por ahí la gente no sabe, porque claro, no se lo explica a nadie, ¿viste? Hay tratados, hay razones jurídicas, razones Geopolítica. eh, geográficas, Ujú, este, razones de herencia, sí. porque nosotros Histórica. heredamos lo que España El tenía en virreinato. su momento, Ujú, y eso era Malvinas. exacto. Y había un gobernador, que era Bernet, Sí, y que fue despojado, exacto. que fue usurpado. Expulsado. Malvinas fue usurpada. Ujú, Más allá, después viste la dejadez de los gobiernos y todo eso que llevó a todo este conflicto, ¿no? exacto. Así Exacto. es. Y a ustedes ahí en el aeropuerto, el 14 de junio, ¿cómo los toma ustedes? Nos toma preparados para enfrentar ya a los ingleses porque ya sabía que habían llegado a Puerto Argentino Ujú, y que habían bombardeado también. Habían caído 2 o 3 bombas que habían destrozado algunas casas y que ya se venían. Así que teníamos que estar preparados para defender el último bastión que era el aeropuerto. sí. Este, y nada, y después ya llega la información de que Menéndez había firmado la rendición. Y bueno, nada, toda una desolación ahí, saber Se terminó. que se había perdido Ujú, y que nada, teníamos que volver a casa si bien con el deber cumplido, nosotros con el deber cumplido decimos porque lo hicimos hasta el último momento, ¿no? ujú. Creo que cumplimos nuestro deber y personalmente como compañía, como la compañía de seguridad y defensa, la hemos cumplido, más que sobradamente. Pero te queda eso. Y también inconscientemente el alivio de decir, bueno, terminó, Sentimientos ya encontrados. está. Y en la nostalgia de empezar a decir, bueno, por Bordón y por todos los que cayeron allá, Ujú, decir, bueno, ojalá que sirva y que no sea en vano, ¿no? entiendo. Por todo eso. Pero más que nada también decir, bueno, un alivio, decir, bueno, se terminó, ya está. Ujú. Es eso, porque vos vivís con la adrenalina del momento, Del día a día. sí, de todo, viste, de los bombardeos, del correr, de estar, de la expectativa, de esto que acá, de esto que allá, y llega un momento que te desinfla. Y bueno, y después, bueno, tuvimos 4 días prisioneros, así a campo abierto, porque no teníamos Ujú. nada. Los ingleses lo único que hacían pasaban entre nosotros, nomás No había mucho no, trato. no, No no, no, molestaban. no, veían que no hagamos nada extraño, nada Nada más, más. nada más. Se- Pero no tuvieron ninguna agresión contra nosotros, nada. Seguían con Inclusive las armamento cargadas, ustedes. viste, que le hacíamos nosotros, viste, Ah, en nuestro medio, o alguno que sabía hablar inglés, sí. o en el medio inglés, viste. Pero nada, bien, No vamos a hubo, decir. no hubo abusos. No hubo abusos, sí en Darwin, bueno, pero estaban en pleno conflicto. Sí, sí, en medio de la Te pudo guerra, haber sí. contado Panchito cómo fue Ujú. Darwin.
Sí, sí. Inclusive lo hicieron desactivar minas a soldados argentinos, Ujú. y que varios murieron por las minas que explotaron. Pero bueno, esos son cuestiones lógicas entre comillas, de una guerra, Sí. ¿no? No van a usar misma tropa Limpiar un campo para minado. desminar un campo. Sí, Bueno, pero después nada, como te decía antes, una vez que se termina el conflicto, se terminó ahí. ujú. Inclusive médicos de ingleses han salvado vidas de soldados argentinos heridos. Muchas. Y se han Ujú. asistido también como ingleses, han asistido a pilotos que rescataron de las aguas, Sí. y los rescataron y les dieron asistencia. Ujú. Sí. Una vez que terminó, viste, ya está, Terminó, ya está. ya terminó, viste, y bueno, y fue así esos 4 días, rescatando lo que podíamos rescatar para comer de alguna covacha que teníamos por ahí, Ujú. hasta el día 14, del 14 al 18, ya que nos fuimos hasta caminando, que son 8 kilómetros hasta Puerto Argentino. Sí. Nada, nos custodiaban así al costado nada más, Ujú. y después en la entrega del arma, ¿no? Viste la famosa foto de montaña de armas, tirar Sí. todos los fusiles, los cascos, todo ahí. Eso era ahí en Puerto Argentino, ¿no? En Puerto Argentino, en la entrada, Sí. sí. Y después nos embarcaron ahí, nos revisaron, a ver Ujú. si teníamos algo. Yo pude pasar mis cartas que tenía, algunas cartas recibíamos de los vuelos, Sí. antes del bombardeo, ¿no? Antes del Ujú. 1 de mayo, algunas cartas podíamos rescatar. Tenía una carta de mis padres. Ujú. Y bueno, eso nos dejaban pasar, nos revisaban nomás, pero no, nada, ¿viste? Sí. Tranquilo. Nos embarcaron ahí en el Bahía Paraíso, volvimos en buque argentino nosotros. El 18 por la tarde, en unos lanchones hasta el buque, Sí. subimos ahí, y el 18, ya casi el 19 el 19 a la noche, ya a la madrugada, ya Partieron. partimos hasta el continente, hasta Punta Quilla, Santa Cruz. Puerto Punta Quilla de Santa Cruz. Ujú. ¿Y cómo fue Llegamos ahí. el recibimiento? Nada, como te dije, recibimiento nada, bajamos del buque, enseguida a un colectivo, al avión, Ujú. y al 28, al F-28 y a Comodoro. Y como te decía, hoy Comodoro entrando por atrás, mientras era el 20 de junio que se estaba jurando la bandera, y nosotros escuchábamos a los soldados del Sijuro y la banda, nosotros por atrás. Nos Escondidos. hicieron entrar por atrás, no nos recibieron. Ni siquiera, viste, hacernos presentar en la formación, nada, nada, nada. Nada. Nada, por atrás, ahí. Así que estuvimos ahí unos días, Ujú. y hasta que nos dieron la licencia. Y eso que te cuentan, que es realidad, las famosas declaraciones que te hacían hacer, Que no podía pero que decir vos no nada. podías contar nada de Sí. lo que había pasado en Malvinas. Ujú. Y eso era verdad. Nos grabaron, Ujú. nos preguntaron, nos grabaron, no sé qué se habrán hecho esas grabaciones, se habrán quemado, no sé qué habrá pasado. Sí. Y era eso, nada, y después nada de Malvinas. Es como, nos hicieron como tener vergüenza de eso. Ujú. Por eso yo te decía que después que volví, yo Malvinas era uno, no contaba nada, no decía nada, hasta que después, viste, De a poco. uno empieza a Ujú. pensar, no, ¿por qué? Si no Y hicimos nada ya se malo. empezaron los centros de veteranos, Ujú. se empezaron a hablar más, a contenernos más entre nosotros, porque no había ninguna contación ni del Estado ni de la fuerza. Ujú. La fuerza no te dijo, soldado, ¿usted qué necesita? ¿Necesita algo? ¿Cómo está? Nos trajeron a la base acá en Palermo, Ujú. al Instituto de Aeronáutica, Sí. que está ahí en Palermo, Ujú. para hacer una revisación clínica. ¿Viste? Nos revisaron los ojos, los oídos, la nariz, nos sacaron unas plagas, nos sacaron sangre, y de ahí nos volvieron a la brigada. Eso fue en el día, fuimos y Sí. volvimos. Sí. Una revisación clínica para ver si estábamos, cómo estábamos, nada más. Ah, Eso fue lo único que nos hicieron. Y después, como te comenté, tuvimos que seguir haciendo servicio militar hasta noviembre. hasta noviembre. Y nada, era eso. Era como
como que vos te hacían sentir vergüenza de eso. Exacto. Esta, la veo con la pilcha verde, la empecé a usar hace el 95, 96, y empecé a identificarme como veterano otra vez, porque teníamos vergüenza. Antes no. No, porque era, viste, cuando yo llegué a casa el primer día, yo lo único que quería hacer era dormir en mi cama. Y después de tanto tiempo, era mi cama. Quería estar en mi cama, quería estar tranquilo. Y claro, viste cuando viene el animal nuevo, exótico al zoológico, que vienen todos a mirarlo, Todo lo quieren ver. atrás de una reja. Bueno, sí. Era así. Yo lo que menos quería era, yo quería estar en mi casa tranquilo. Y era eso, ¿viste? Y ahí empieza nuestro combate después de Malvinas, ante la desmalvinización, ante el olvido, ante todo lo que pasó, ¿viste? La ningunización, la invisibilización de los medios, todo eso, ir a buscar trabajo y que te digan que no, y te pregunten, ¿vos hiciste el servicio militar? Sí, ¿tuviste en Malvinas? Sí, bueno, después te llamo, no te llamaban más, porque nosotros éramos un peligro para los compañeros nuestros, para la gente que estaba hablando nuestro, porque dicen que éramos peligrosos y que éramos una bomba de tiempo. Que podíamos explotar en cualquier momento. Y era verdad, pero ¿quién nos asistía? ¿Quién nos ayudaba en eso? Nadie, estaban solos. Mis viejos no sabían cómo hacer. Ellos estaban contentos, como te dije antes, que podía haber estado con ellos y eso nada más, tenerme ahí. Porque no había ninguna contención. Sí. No teníamos contención médica, psicológica, no sabían cómo, porque Argentina no estaba acostumbrado a eso. No está preparado. No tenía eso, ¿entendés? Y agarraron y nos tiraron así. Tanto el gobierno como la fuerza. Nos tiraron ahí y arreglate como puedan. Y todo lo que hemos conseguido durante todos estos años, todas las conquistas que hemos tenido, bueno, fue por iniciativa propia nuestra. Y seguimos todavía, ¿viste lo que pasó hace poco? La semana pasada. Sí. Y bueno, y seguimos así. Los gobiernos de turno son complacientes por el tema de, bueno, es Malvinas. Y es bueno abrazar a un veterano de guerra, pero cuando vos estás solo con el político, es diferente. Y es así. Es muy diferente. Pero bueno, nosotros supimos mantener y separar eso, ¿no? La causa Malvina de lo que es político. Y el pueblo lo sabe a eso. Por eso en los desfiles y todo, vos ves la euforia de la gente y cómo nos grita y cómo nos saluda. Eso reconforta también, ¿viste? Porque dice, bueno, no fue en vano, más para los que quedaron. Fue una lucha muy desigual, Matías. Vos al inglés lo tenías ahí y podías accionar. ¿Entendés lo que te quiero decir? Está tu enemigo y vos lo tenés enfrente y vos podés accionar. Pero el enemigo nuestro era tan invisible y era tan perverso, tan malo, que se llegaron casi, por eso todos los suicidios que hubo, porque los muchachos no sabían, pero ¿por qué? Si yo fui a hacer esto y me tratan así y no consigo esto. Los muchachos que tuvieron combates cuerpo a cuerpo y combatieron, cuando volvieron digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago acá? Porque es otro mundo. Es difícil, por eso el tema de las adicciones, no sabíamos cómo manejarlo, no sabíamos cómo escapar, porque no teníamos quién nos pueda contener. Entonces, ¿qué es? Lo más fácil que tenés la bebida, el alcohol en ese momento, qué sé yo, ¿viste? Como para... ¿Qué es la realidad? ¿Qué ha pasado si vos ves en los relatos de excombatientes de otras guerras? Le ha pasado lo mismo. Sí. A todos, a los mismos ingleses. También, obvio. A los mismos ingleses ha pasado eso. A los pilotos nuestros, que después de Malvinas prácticamente no volaron más, no lo dejaron tocar un avión. Es una vergüenza. La gente que participó en el conflicto, la misma fuerza, dentro de la fuerza sufrieron una presión muy grande, y hasta muchos tuvieron que irse de la fuerza. Darse de baja. Sí.
darse de baja porque no aguantaban el trato que tenían de los mismos camaradas de ellos. Sí. Porque había una envidia de los que fueron y los que no fueron. La desmalvinización empezó desde el mismo interno de la fuerza. Por eso te digo, la desmalvinización empezó el 14 de junio de 1982. Sí. Ese mismo día empezó la desmalvinización, hasta hoy. Sí. Hasta hoy. Pero bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Y no has costado, no es que yo ahora vos me ve que hablo y que digo, no es así. Ha costado mucho poder sacar todo eso. Y eso hay que dar gracias a la familia, a nuestras esposas, que son muy especiales. Las esposas de los veteranos son muy especiales porque no han aguantado muchas cosas, nos siguen aguantando. Totalmente. Cosa de que en un momento está bien, en otro momento está medio loco, ¿viste? Y cosas, y nos han acompañado y nos siguen acompañando, nuestros padres, los familiares mismos de los veteranos caídos. Si por iniciativa nuestra no hubiéramos insistido para que tengan algún tipo de reconocimiento que sea económico, eso no iban a tener nada. O sea, dieron a sus hijos y no recibieron nada acá. No recibieron nada económico, no recibieron un reconocimiento o una asistencia. No recibieron. Cuando yo hablo de los políticos, hablo del Estado Nacional Argentino. Sí, no importa quién esté. Sí. Yo tengo un pensamiento, y esto es mío, muy personal. Para mí el político es mi enemigo. Es mi enemigo, el político, vos sabés cómo actúa. Lamentablemente están y hay que vivir con eso. Así estamos también. Y el Estado Nacional ha sido muy ingrato con nosotros, con nuestras familias, con nuestros familiares. Hay muchos que se han muerto y no han llegado el reconocimiento que tenía que llegar. Y bueno, seguimos con eso, ¿viste? Y estamos ahí para tratar de que se conozca la causa, que se conozca nuestra vivencia, que se conozca lo que hemos pasado y lo que estamos pasando todavía. Más allá de algún beneficio de pensión que podamos tener, todavía falta en el tema salud, tema personal, es muy complicado. Pero para todo el argentino, ¿no? Para todo el pueblo argentino, ¿no es cierto? Para todo es complicado. Pero en este caso, bueno, estamos hablando del tema Malvinas y ese es más o menos el panorama en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Que seguimos luchando y que tenemos mucha entrada, gracias a Dios, en los colegios, que podemos ir a dar charlas, que podemos ir a conversar, que los chicos pregunten, las mismas maestras. Hay maestras que eran, en la época de Malvinas, iban a primer grado, segundo grado, y están tan ávidas de saber, porque vos vas a los libros y no hay nada. Vos vas a la fuerza no tiene una historia de Malvinas, como corresponde. O sea, Fuerza Aérea, todavía a nosotros como soldados no nos tienen reconocido en los libros de la Fuerza Aérea. Vos vas a la historia de la Fuerza Aérea, no te dicen que hubo soldados de Fuerza Aérea. Hubo esos componentes terrestres. ¿Entendés? Solamente basan su relato en los pilotos, que bien merecido lo tiene, como te decía. Y fíjate vos la suerte que tuvimos, que este año, en marzo, pudimos llegar hasta la Escuela de Aviación Militar en Córdoba. Y dimos una charla ahí, y los voluntarios, los cadetes, no podían creer que había soldados conscriptos en la Fuerza Aérea que estuvieron en Malvinas. O sea, fíjate vos, hasta ahora todavía, cómo las fuerzas tratan de esconder ciertas cosas, o lo que le conviene solamente. Porque, pero es así, ¿viste? No podemos pedir más nosotros si los mismos granaderos que dieron la libertad a medio continente, cuando volvieron, murieron en la calle. Sí. Murieron olvidados. La famosa historia de los 7 granaderos que se enteraron que volvía San Martín. El cuerpo de San Martín. Se juntaron, trajeron sus viejas pilchas
Hicieron la Guardia de Honor, por eso la Guardia de Honor de los 7 granaderos. Exactamente. Y después desaparecieron y nunca se supo más nada. O sea, ¿qué podemos esperar nosotros? Cayeron en el olvido con ustedes, tanto tiempo. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, como decimos siempre, tenemos las redes, podemos contar. Agradecemos todo esto, como el caso tuyo, que nos da esta posibilidad de las radios. Uy, se cortó. Bueno, después de este inconveniente técnico, ahí pudimos volver. Así que... Sí, mirá, soy un buen soldado, yo me creo, no todo, pero para esto de la informática soy medio. No, pero la verdad Me ayuda a mi hijo. ya que está, le vamos a mandar un saludo, gracias. Nada. Y la verdad agradezco mucho tu tiempo, fue un placer conocer tu historia. Realmente Ajá. hubo cosas que no conocía, así que aprendí entrevistándote y te agradezco por tu tiempo y por lo que hiciste. No. El agradecido, ya te vuelvo a decir, cuando se cortó, soy yo, somos nosotros, porque hay gente como el caso tuyo y como muchos que prestan su tiempo, prestan su espacio para que se sepa esto, la causa Malvinas, y para nosotros vale mucho. Yo siempre digo algo, el hierro se oxida y el papel se pudre. Lo esencial queda, y lo esencial es esto, porque vos podés replicar después por las redes y me van a escuchar y a alguno le va a interesar. Es lo que yo siempre, o decimos nosotros en los colegios. De 200 chicos que nos escuche 1 o 2, para nosotros ya es suficiente, porque ese 1 o 2 lo va a llevar en su corazón y lo va a hacer replicar en otros lados. Eso, por eso te digo eso, lo del metal y del papel. Porque más medalla o más diploma que te puedan dar, eso es material, eso se va a podrir, se va a oxidar, pero lo que no se va a perder es esto. Y para nosotros es muy bueno. Estamos siempre dispuestos, siempre al pie del cañón, como se dice, para malvinizar, agradecerte a vos por el espacio. Fíjate que ya son casi 2 horas que estamos hablando. Y es una cosa amena y uno le gusta hablar de esto y expresar, para eso estamos. Nuestra misión ahora es reivindicar la causa para que no queden en el olvido todos aquellos que dejaron la vida por Malvinas, los que están allá, que tienen que quedar allá, no tienen que volver, tienen que quedar ahí, y por todos los que en estos 40 años han quedado en el camino, y hicieron lo mismo que estoy haciendo yo, lo que estamos haciendo nosotros ahora, malvinizar. Para ello para nuestro homenaje. Así es, Francisco. Te agradezco mucho, un placer conocerte y estamos en contacto y te mando un fuerte abrazo. Cuando vos quieras, dispuesto, te mando un fuerte abrazo y como decimos siempre nosotros, cuando terminamos alguna entrevista o algún acto o algo, ¡viva la patria! ¡Viva! Gracias.